En la unidad 3 estudiamos la distribución normal de una variable aleatoria. Y en esta unidad avanzamos sobre variables aleatorias conjuntas. Ahora estudiaremos un modelo con nombre propio de variables aleatorias conjuntas que es el normal bivariado. Es decir, cuando un vector aleatorio responde a una distribución conjunta llamada normal bivariada. Veamos cuándo un vector aleatorio responde a la familia normal bivariada. Un vector aleatorio xy continuo responde a una distribución normal bivariada si su función de densidad conjunta está dada por la siguiente expresión. Observemos que las variables aleatorias x e y pueden tomar cualquier valor real. Los parámetros que aparecen en la expresión mu sub x y mu sub y también pueden tomar cualquier valor real, mientras que sigma sub x y sigma sub y toman valores estrictamente positivos y ρ toma valores mayores que -1 y menor que 1. Además, podemos decir que mu sub x es el valor esperado de la variable aleatoria x, mu sub y es el valor esperado de la variable aleatoria y, sigma sub x es el desvío típico estándar de x, sigma sub y el desvío estándar o típico de y ρ el coeficiente de correlación entre x e y. Observaremos en la siguiente diapositiva la gráfica que corresponde a una normal bivariada. Esta gráfica es una superficie tridimensional con forma de campana. Veamos la gráfica. Esta gráfica corresponde a una normal bivariada con coeficiente de correlación igual a 0,8. Si vemos esta gráfica e imaginamos planos paralelos a el plano XZ, vemos que va a interceptar a la superficie en curvas normales. Lo mismo si tomamos planos paralelos al plano YZ, ¿sí? Nuevamente aparecerán curvas normales, mientras que si trazamos planos paralelos al de planta, al plano XY, le intercepta la curva a la superficie tridimensional en elipses que son denominadas contornos de probabilidad constante. Cuando un vector aleatorio responde a una normal bivariada, cumple con la característica de que las funciones de densidad marginal respecto de x y de y responden a distribuciones normales univariadas. Es decir, que si tenemos un vector aleatorio continuo xy que responde a una distribución normal bivariada, las densidades marginales de x e y son normales univariadas. Por lo tanto, la función de densidad marginal en x responde a una distribución normal univariada con valor esperado mu sub x y varianza sigma al cuadrado x, y la función de densidad marginal en y responde a una distribución normal con valor esperado mu sub y y varianza sigma al cuadrado y. Por lo tanto, si integramos la expresión de la función de densidad conjunta bivariada en xy, integramos respecto a todo valor de y, encontraremos la expresión de la función de densidad normal mu sub x sigma al cuadrado x, y respectivamente encontraremos a la densidad normal mu sub y sigma al cuadrado y si integramos a la densidad conjunta respecto de todo valor de x. Cuando tenemos una distribución normal bivariada, esta cumple con una propiedad muy interesante, que es la siguiente. Si tenemos una variable aleatoria conjunta xy que responde a una distribución normal bivariada, entonces x e y son independientes si y solo si ρ es igual a 0, es decir, el coeficiente de correlación es igual a 0. Hemos visto en clases anteriores que si tenemos un vector aleatorio xy y
y este vector es independiente, es decir, x es una variable aleatoria independiente de y, esto es una condición suficiente para asegurar que ρ es igual a 0 o coeficiente de correlación es igual a 0. Lo novedoso acá es que se cumple que si x e y son independientes, esto es una condición necesaria y suficiente para asegurar que ρ sea 0. O lo que es lo mismo, ρ es 0 es una condición necesaria y suficiente para asegurar la independencia en una distribución normal bivariada. A continuación, probaremos que ρ es una condición suficiente para asegurar la independencia de la normal bivariada, ya que sea condición necesaria ha sido probado para toda variable aleatoria, x, y. Bueno, dada la expresión de una normal bivariada, si suponemos que ρ es igual a 0, es decir, el coeficiente de correlación es 0, observemos que la raíz de 1 menos ρ al cuadrado, si ρ es 0, va a ser igual a 1. Esta expresión, 1 menos ρ al cuadrado, si ρ vale 0, también es igual a 1. Y este término de la exponencial, de la función exponencial, también va a quedar igual a 0. Por lo tanto, la expresión de la densidad conjunta resulta ser la siguiente. Si expresamos a 2pi como la raíz de 2pi por la raíz de 2pi y aplicamos propiedad de producto de potencias de igual base sobre la función exponencial, queda la siguiente expresión, la cual el primer factor de la expresión, este primer factor responde a la función de densidad marginal en x, donde x es una normal, responde a una distribución normal con valor esperado mu sub x y varianza sigma cuadrado, y el segundo factor responde a una función de densidad marginal, la función de densidad con respecto a la variable y, sí, que tiene distribución normal de valor esperado mu sub i y varianza sigma al cuadrado i. Por lo tanto, acabamos de probar que dado que suponemos que ρ es igual a 0, ¿sí? Que el coeficiente de correlación es igual a 0, probamos que la función de densidad conjunta es igual al producto de las funciones de densidad marginal, por lo tanto podemos asegurar, bajo esta expresión, que la variable aleatoria x es independiente estocásticamente de la variable aleatoria y. Veamos la siguiente propiedad. Sea x1, x2, xn variables aleatorias con distribución normal, con medias mu sub 1, mu sub n respectivamente y varianza sigma al cuadrado 1, sigma al cuadrado n, donde a1, a2, a n son constantes reales. Entonces, formamos una nueva variable aleatoria i igual a la sumatoria de i de 1 a n de las constantes reales a sub i por xi. Vamos a decir que esta variable aleatoria i tiene distribución normal con valor esperado, sumatoria de i de 1 a n de a sub i por mu sub i, muy fácil de probar a partir de propiedades de esperanza, y varianza de la nueva variable aleatoria i igual a la sumatoria de i de 1 a n de las a sub i elevado al cuadrado por la varianza de xi más 2 por sumatoria respecto de i y sumatoria respecto de j, donde i es menor que j, de a sub i por a sub j por la covarianza entre xi e xj. Veamos el caso particular de la propiedad anterior cuando tenemos variables aleatorias
que responden a una distribución normal con medias mu sub 1, mu sub n y varianza sigma al cuadrado 1, sigma al cuadrado n y constantes a1, a2, a n, tal que exigimos que las variables aleatorias x1, x2, xn sean variables aleatorias independientes. En este caso, la variable aleatoria y que formamos como la sumatoria de i de 1 a n de los a sub i por x sub i tienen distribución normal. Acá no aparece ninguna condición novedosa, pero cuando buscamos el valor de la media se mantiene exactamente igual, pero sabemos que cumpliéndose la propiedad de que si las variables son independientes, el coeficiente de correlación es igual a 0 y la covarianza es igual a 0, se va a ver afectada la varianza de la nueva variable aleatoria i. Es decir, que la varianza de i en este caso va a ser la sumatoria de i de 1 a n de las constantes reales a sub i al cuadrado por la varianza de xi, debido a que en la expresión general de la varianza de la variable aleatoria i, los términos conformados como bajo esta expresión van a anularse, ya que la covarianza entre xi y xj responderán al valor 0. Bueno, sea un vector aleatorio normal bivariado xi. Si además x e y son independientes, vamos a ver cómo se expresa la matriz de varianza-covarianza en esta circunstancia. Recordemos en general que la matriz de varianza-covarianza es una matriz expresada de la siguiente manera, en donde en la diagonal principal colocamos las varianzas de las variables aleatorias y en la diagonal secundaria los valores de covarianza. Esta matriz de varianza-covarianza también la podemos expresar reemplazando las covarianzas de xy por ρ sigma sub x sigma sub y. ¿Qué ocurre acá? Si estamos asegurando que x e y son variables aleatorias independientes, ρ es igual a 0, por lo tanto la matriz de varianza-covarianza nos queda expresada de la siguiente forma, en donde en la diagonal principal tenemos las varianzas de las variables aleatorias que participan y en la diagonal secundaria valores 0 debido a la independencia. Por último, vamos a ver una expresión de la normal bivariada a partir de definir a un vector aleatorio, a una variable aleatoria conjunta como vector aleatorio. Entonces, ya hemos visto que una variable aleatoria conjunta la podemos expresar a partir del vector aleatorio x, ¿sí? Y este vector aleatorio x responde a un vector de medias mu, expresado como la traspuesta del vector mu sub x, mu sub y, y la matriz de varianza-covarianza a partir de la matriz sigma. Luego, la función de densidad de un vector aleatorio normal bivariado responde a la siguiente expresión. ¿Qué hemos visto en esta unidad? Primero vimos las distribuciones de un vector aleatorio, discreto o continuo. En esta analizamos la función de densidad de probabilidad conjunta para un vector aleatorio, discreto continuo. Vimos propiedades de la función de densidad de probabilidad conjunta. Vimos también cómo se encontraban las funciones de densidad marginal a partir de la función de densidad conjunta. Analizamos los valores esperados y momentos en general para distribuciones bivariadas. La esperanza de una función de variables aleatorias discretas o continuas, la covarianza, ¿sí? Como una nueva medida que aparecía para analizar la relación lineal entre las variables aleatorias conjuntas,
propiedades de covarianza, definimos el coeficiente de correlación, propiedades del coeficiente de correlación, analizamos la independencia entre variables aleatorias conjuntas y propiedades que eran consecuencia de la misma. Por último, analizamos en este video un modelo de distribución de variables conjuntas que es el normal bivariado.